Hay varios temas. Tenemos ya casi ya la visita del Papa a nuestro país. Tenemos aniversario de Lima. A propósito, el compás, aniversario de Lima. ¿Y cómo estamos en Lima, no? ¿Cómo estamos en Lima? Vamos a conversar con los ingenieros esta mañana y vamos a tocar justamente un tema que atañe justamente a Lima. ¿Cómo está el río Rímac, que también los escritores y poetas le han escrito y le han cantado tanto al río Rímac, ¿no? Vamos a conversar con el doctor, ingeniero Julio Curoigua Ceballos, director del Laboratorio Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional de Ingeniería, porque no podemos perder de vista la condición de los ríos, particularmente el Rímac, ante una nueva presencia del fenómeno del Niño. Esperemos que esta vez no le pongan ni costero, ni sureño, ni central, ni no. El ingeniero Curoigua se ríe. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Fernando, ¿qué tal? Ojalá que no le pongan, ¿no? Otro nombre al fenómeno del Niño, ¿no? Parece que le ponen estos nombrecitos para decir que no lo esperábamos, ¿no? Bueno, el fenómeno del Niño es un fenómeno muy complejo, que es un fenómeno de incidencia mundial. Realmente el Océano Pacífico estuvo, digamos, en promedio y en magnitud más caliente el año anterior, y después quedó como una especie de una lengua, digamos, una masa de agua caliente justo frente a la costa peruana. Claro. Y por eso le llamaron el fenómeno del Niño costero. Y este fenómeno, las primeras manifestaciones empezaron a venir de sur a norte. Y no solamente afectó la costa, dicho sea de paso, afectó también un poco Huancavelica. Claro, afectó las zonas altoandinas. Sí, llegó a afectar un poco, a pesar de que la cordillera de los Andes es una barrera que impide que haya un trasvase de nubes de un lado a otro, pero igual parece que algo de eso pasó. Sí. Bueno, hablemos del río Rímac. Correcto. Ingeniero Curoigua. El río Rímac, que surte a más de 10 o casi 11 millones de pobladores de Lima, los limeños le damos la espalda, y todos los que viven en la ribera prácticamente piensan que es un desecho, ¿no? La descolmatación, las autoridades no piensan. Bueno, cuando vemos a través de las imágenes otros ríos, como los ríos europeos que cruzan, los ríos en Estados Unidos que cruzan las ciudades, qué envidia, ¿no? La verdad es que sí, porque, a ver, el río Rímac no solamente hemos vivido a espaldas del río Rímac, digamos, ignorándolo, sino que lo hemos modificado de una manera muy drástica. Y en algún, digamos, estudio que hemos hecho en el año 2011, nosotros estuvimos revisando mapas antiguos de Lima. Claro. E incluso pinturas, acuarelas y también óleos, en los que el río tenía un ancho mucho mayor. Hay un mapa de Antoine-Marie Dupart de 1859 donde se ve que el río, pasando Hacho, se expandía. Claro. Después tenemos una pintura famosa en la que el puente de Trujillo aparece con 6 arcos. Y ahora, bueno, se ha reducido a 2 porque se tomó parte del río, se ocupó parte del río por la vía de evitamiento, que viene a ser el bypass de la Panamericana. Claro, es cierto. Le quitamos al río, entonces lo hemos ido modificando. Ahora, le hemos ido cerrando el paso, ¿no? Sí, y es más, en tiempos muy antiguos, el río Rímac ocupaba todo el valle. Sí. Tanto así que si usted excava en el jardín de la propiedad donde estamos un hueco, hace lo que llamamos una calicata, usted va a ver que el material es redondo. Son cantos y bolones, son depósitos antiguos del río Rímac. Claro. Y el río Rímac era mucho más ancho, bueno, el clima cambió. Esa es otra evidencia de cambio climático. Las piedras redonditas, ¿no? Así es, el cambio, así es, las piedras redonditas indican que fueron redondeadas por transporte. Han ido rodando con el tiempo y van dándose una forma redonda, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, hizo en cualquier parte de Lima, en San Isidro, en La Victoria, Lince, Miraflores, y es más, después usted puede verlo incluso en los acantilados de Lima, que será parte. Ahora, y es más, el río Rímac fue modificado, y cuando se construye el puente del Ejército, se cierra, ese río se expandía, se cierra el cauce, y se concentran las velocidades, y el caudal se concentra en un ancho mucho menor, y empieza a degradarse, y se forma la cascada que está debajo del puente del Ejército. Y eso
a la larga... Detrás del Palacio de Gobierno. Sí, erosión, un poco aguas abajo, en la avenida Caquetá, la que va hacia... por Tacna. Claro, no. Más allá, es la avenida... Claro, Alfonso Ugarte, Caquetá. Sí, y ahí se formó una cascada que ahora tiene 20 metros. Y eso... fue la principal causa por la cual el camarón de río ya no está presente en el río Río. Claro, porque el camarón pues sube, ¿no? Para desovar, sube a las partes más altas, ya no llegaba, ¿no? Ya no llegaba porque, bueno, tenía que escalar digamos, unos cuantos metros y el camarón no podía subir. Y es por eso que a partir de los últimos, avistamientos fueron en los años 40, ya de esa época ya no hubo más camarón. Ingeniero Kuroiwa, ¿qué hacer para, es cierto, es añorar, recordar bonito y es hermoso, ¿qué hacer para darle el valor adecuado a nuestro río Rímac? Bueno, invocar a las autoridades, ponerle velitas a cada uno y pedirle a la población que no lo ensucie, que no le eche desmonte, ¿no? En realidad hay una serie de trabajos que se pueden hacer que, digamos, son de índole práctico. Hay otros trabajos que demandarían mucho, o sea, recuperar el río, la condición que tenía hace 100 años sería... Para empezar tendríamos que demoler toda la vía de evitamiento, eso es imposible. Claro. Digamos, en estas y habría, no sé, lo hemos modificado tanto, pero en Chosica se podría hacer un tratamiento del agua. Para empezar, hay aguas arriba, hay depósitos que se están, mineros, relaves antiguos que se están, digamos, trasladando a otros lugares. Se hizo un trabajo, la Universidad de Ingeniería hace tiempo hizo un trabajo de remediación, aguas arriba de Casapalca, lo cual mejoró la calidad del agua en tramos, porque ya se impidió pues que se hizo un tratamiento de una subcuenca que transportaba residuos tóxicos. Esta zona de Tamborá, que es un riesgo constante, es una espada de Damocles que está pendiendo sobre Lima. Esa podría causar serios problemas si, por ejemplo, hubiera un terremoto de gran magnitud y se contaminara o se bloqueara el río. Eso podría generar problemas muy serios. Eso va de frente al río Rímac y adiós agua para Lima. Sí, eso podría generar un problema muy serio, o sea, la verdad es que tendríamos que tener un plan de contingencia listo para actuar, y es más, en este momento lo que habría que hacer es un estudio de Tamboraque, estabilizarlo. Claro, pero las autoridades del Ministerio de Energía y Minas han tratado de minimizar. Hemos hecho en anteriores programas una campaña de varios días e incluso hemos visto que la ministra en ese momento partió a Yaco y las autoridades a ver cómo estaba esta zona, pero creo que no le encuentran. Le dicen que todo está bien, que todo está estabilizado, pero no hay, digamos, una solución definitiva a esa gran cantidad de relave. Mire, una manera de poder, hay una entidad que creó el Estado peruano, que es activos mineros, que era justamente para tratar estos pasivos, y es más, en algunos de estos, no solamente en el río Rímac, en el río Santa también hay un relave que queda aguas arriba de Recuay, que, el otro día me estaba acordando el nombre, que tiene como 200 metros de largo y como 30 de ancho, ¿no? En Recuay. Entonces, todo esto podría haber un valor económico, porque es posible que en estos relaves haya residuos de tierras raras, por ejemplo, que podría tener algún valor económico. Entonces podría ser interesante para alguien de repente explotarlos, no sé, reexplotarlos, mejor dicho. Ahora, la descolmatación del río Rímac, ingeniero Kuroiwa, ¿podría llevarse a cabo? ¿Cuánto se gastaría? ¿Cuál sería la inversión? A ver, muchas veces se habla de descolmatación como algo, digamos, que simplemente es sacar la arena que se acumula, pero el río es un sistema muy complejo. Entonces, si fuera, digamos, un canal de concreto que tiene una base, que uno simplemente lo limpia para recuperar su capacidad, digamos que sería correcto, ¿no? Pero el río se erosiona. En una curva, por ejemplo, el lado externo va a ser más profundo que el lado interno de la curva, justamente porque se van a concentrar mayores esfuerzos con mayores velocidades. Golpe del agua, ¿no? Sí. Y además el río genera cierta forma, cierta morfología, busca un equilibrio.
Entonces, hay ciertas zonas, aguas arriba de Ricardo de Palma, por ejemplo, hay una zona Cocachacra en la cual el río tiene una caja bastante pequeña por lo que ha sido estrechado. Hay zonas, digamos, en las que hay que hacer un estudio, porque ¿qué pasa? Cuando uno hace simplemente, elimina el material, puede poner en peligro las defensas ribereñas, porque si uno baja por debajo de la cota, de repente se erosionan y después genera un problema de erosión en la margen. Claro. Entonces esto tiene que hacerse estudios muy serios, y claro, digamos que si uno sabe en qué nivel estuvo antes y lo puede reducir, en fin, podría ser como una obra de emergencia, pero siempre hay que hacer un pequeño estudio, por lo menos, claro, para poder determinar cuál es el nivel óptimo temporal, hasta que se haga el estudio serio y diga cómo vamos a tratar el río, ¿no? Ingeniero Kuroiwa, ¿con qué estudios o tecnologías se cuentan desde la academia, particularmente el laboratorio de la UNI, que usted dirige, por supuesto, para contribuir con las autoridades a tomar decisiones acertadas en este aspecto? Bueno, nosotros hemos generado una serie de investigaciones sobre el río Rímac. También hemos hecho algunos modelos hidráulicos. Los artículos están disponibles, digamos, en internet. Siempre hemos hecho presentaciones sobre la historia del río Rímac, sobre cómo ha evolucionado, la morfología. Hemos hecho también simulaciones en modelos físicos, que son como maquetas reducidas, claro, donde esos estudios también están ahí. Y bueno, nosotros podemos hacer mediciones. Estamos adquiriendo un clúster de alto rendimiento que vale $250,000. Lo estamos instalando en el Laboratorio Nacional de Hidráulica para hacer simulaciones hidráulicas numéricas. Y con eso podemos hacer estudios tridimensionales. O sea, ahorita con una computadora, digamos, como una laptop o incluso con una computadora de escritorio, se pueden hacer simulaciones hasta cierto nivel, unidimensionales, digamos, de cierta complejidad. Pero este clúster va a permitir hacer simulaciones muy complejas, y de hecho que tenemos una computadora de 64 núcleos que ya la estamos usando, en donde ya empezamos a hacer simulaciones. El asunto es que demoran pues 3-4 días, ¿no? Claro. Entonces nos estamos preparando para hacer mejores contribuciones y poder predecir cómo se puede comportar un río, porque un río es uno de los temas más complejos, es predecir, digamos, cómo se va a modificar un río con el paso del tiempo bajo ciertas condiciones. Claro. La vía que pasa debajo del río no ha alterado en nada, digamos, la naturaleza del río, ingeniero. No, que la ha alterado, sí la ha alterado. Para empezar, bueno, hay un límite en la erosión que puede haber, ¿no? En la erosión, digamos, vertical. Tengo entendido que se han hecho los estudios, que ha habido una supervisión, que ha habido ciertos controles estrictos, pero habría que hacer una buena revisión de esos estudios y ver, digamos, en qué se pueden mejorar, ¿no? Porque el año pasado ya han habido algunos problemas en los desbordes, por ejemplo, ¿no? Lo vimos eso. Ahora, la cantidad y el peso del agua en la época de baja y cuando es de crecidas es distinto, definitivamente. ¿Cuál es el impacto en esta obra que se ha hecho por donde pasa esta vía bajo el río? Bueno, la parte estructural no es mi especialidad, espero que los estudios los hayan hecho bien, pero sí, evidentemente cuando hay una mayor carga, hay una mayor hay mayores esfuerzos en los elementos de sostenimiento, ¿no? En las columnas, en las vigas, en fin, que cubren esto, ¿no? Bueno, estamos ya cerca del 18, justo cuando el Papa llega, ingeniero Kuroiwa, y Lima cumple 483 años de fundación, ¿no? ¿Cuál es la visión? El saludo también, por supuesto, para esta fecha de Lima, ¿no? Bueno, claro, los que tenemos Lima como nuestra casa, y con la visita del Papa justo en el aniversario de nosotros, creo que debemos valorar nuestra ciudad. Tenemos, evidentemente una fundación española el 18 de enero, pero la historia nos indica que es mucho más, digamos, no exactamente Lima como nombre, pero la población que vive en Lima es mucho más antigua, tiene una historia muy rica. El río Surco, por ejemplo, es un canal de época pre-inca. Así es. Y cruza los distritos de San Borja, fue hecho por los Ichmas. Surco, llega a Miraflores. Claro. Las ramas, incluso
o sea, hay una historia dentro de Lima, incluso la Huaca Pucllana, por ejemplo, se utiliza como un mirador para controlar el reparto del agua. Claro. Entonces, yo creo que debemos ver a esto con orgullo y también como una muestra de que los antiguos peruanos, e incluso durante el tiempo de la colonia, se construyó este puente Trujillo. En 1613 se terminó. Entonces tiene y nunca se desplomó. Y nunca se desplomó porque lo hizo un sacerdote que tenía, de alguna manera, sin los elementos de cálculo que tenemos ahora, construyó un puente que hasta ahora es un motivo es parte de la ingeniería nacional y que también debe ser motivo de orgullo para nosotros. Entonces, Lima tiene varios ejemplos de buena ingeniería, de cuidado del medio ambiente, de aprovechamiento racional de los recursos. Tenemos un legado ancestral, un legado de tiempos de la colonia, de la república. Acá han habido ingenieros que han sabido hacer bien las cosas y debemos tomarlo como ejemplo. Son puentes históricos, ingeniero Curoigua, ahí está el puente de Iscuchaca, que une Huancavelica con Junín, ahí está el puente de Calicanto en Huánuco. Maravillas de la ingeniería y que hasta hoy siguen asombrando. Ingeniero Curoigua, gracias por estar con nosotros en Palabra de Ingeniero. Y bueno, saludar a Lima en este aniversario. Y por favor, no ensucien el río Rimbaj. No boten basura, no boten desecho. Es el río que nos da el agua, que creo que algún día nos va a pesar, ¿no? Nos va a pesar. Espero que no, pero yo creo que yo tengo la esperanza que en las nuevas generaciones están tomando más conciencia del ambiental. Al menos yo soy los chicos, uno escucha que hablan de otra manera. Creo que nos estamos volviendo, ahora que somos tantos y estamos tan apretados en Lima, creo que me da la imprón que las actitudes están cambiando un poco. Creo que nos estamos dando cuenta que está tomando conciencia. Yo veo que en algunos lugares, por ejemplo, ya no ocupan el cruce, la intersección, dejan pasar. Creo que los problemas de Lima no solamente los vamos a solucionar con pura tecnología, sino también con un comportamiento civilizado, con actitud de todos, y con buenos modales, ¿no? Gracias, ingeniero Julio Curoigua Ceballos. Gracias por estar con nosotros.